Los asuntos de opinión. Estamos desarrollando esta serie de lecciones sobre este interesante tema que debiera de verdad generar interés en todos los hermanos por igual, con la preocupación de lo que ya hemos visto con referencia al pecado tan grande que se comete cuando la opinión se impone como dogma, que fue la lección que vimos el pasado viernes. En esta noche, mis hermanos y oyentes, vamos a estudiar este tema también crucial y adherido a los asuntos de opinión, aprendiendo a caminar en lo gris. Sé que tal vez el título cause confusión, pero lo van a entender en la medida que desarrolle el tema. Aprendiendo a caminar en lo gris. Hemos abordado la temática sobre el pecado de la división y los factores que generan división. Nosotros vimos, por ejemplo, en primer lugar, que un factor que genera división es la falta de conocimiento. Otro factor, el fallar nosotros en distinguir al cristiano como individuo separado de la iglesia local. Esas dos formas de obrar nosotros los cristianos, o como individuos o a nivel iglesia, el no saber distinguir esto genera división. Vimos también qué es el pecado, porque muchos no saben qué es el pecado, y aprendimos que es la infracción de la ley y que solo en algunos pasajes se utiliza como sinónimo de maldad, pero en la mayoría de los casos es la infracción de la ley escrita y revelada por el Señor. En cuarto lugar, estudiamos sobre el pecado de la herejía y vimos cuán delicado es este pecado, pues tanto así que en Gálatas 5 está dentro de las obras de la carne que los que la practican no heredarán el reino de los cielos. Y finalmente, mis hermanos, hablamos acerca del dogmatismo, de cuando una opinión se convierte en dogma. Y también hablamos de lo peligroso que es permitir que una costumbre sana se convierta con el tiempo en un dogma para la iglesia. Esa fue nuestra última lección. Llevamos ya, con esta sería la sexta lección. Y hoy vamos a terminar de aclarar algunos detalles importantísimos para nuestro tema sobre los asuntos de opinión. Vamos a ver que en la escritura no todo es lícito, ni todo es pecaminoso, sino que hay cosas intermedias. Yo las llamo grises, como está en el título. Hay cosas intermedias que, dependiendo de las circunstancias, pueden ser sanas, pero también pueden llegar a tornarse dañinas para la grey del Señor. Y también, mis hermanos, vamos a ver cómo un punto de vista que se nos ha inculcado desde la remota infancia puede llegar a ser determinante en lo que practiquemos o hagamos. Y también de cómo la cultura puede llegar a tener un fuerte impacto en lo que una iglesia decida para sí. Y vamos a ver que un problema relacionado a esto es la formación de prejuicios en los individuos, sobre todo en los creyentes. Entonces comencemos nuestra lección hablando de cosas grises en la escritura. En la Biblia, en la palabra del Señor, tenemos lo que podríamos llamar cosas negras. Y utilizo el término negro refiriéndome a la ilustración que suele hacer la Biblia sobre el pecado, las tinieblas, o sea, lo pecaminoso, lo malo, lo que se entiende como malo delante de Dios, a lo que Dios prohíbe. Y vamos a leer un texto claro al respecto. Gálatas 5 del 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En esta lección voy a utilizar esa figura, esa representación de llamar a esto que directamente la Biblia cataloga como pecado, cosas negras, obscuras, las tinieblas, como dice la Escritura en muchas de sus porciones, las obras de las tinieblas. Pero también, mis hermanos y oyentes, tenemos lo que nosotros podríamos llamar cosas blancas. Así lo voy a catalogar en esta lección, hermanos, es para darme a entender, para ilustrarlo de una forma precisa y clara para ustedes. Cosas blancas, o sea, lo que Dios aprueba, lo que no solo es lícito, sino que debemos hacer. Porque a veces cuando las dejamos de hacer, pecamos por omisión. Entonces, son cosas lícitas y que se deben hacer. Las tenemos ahí en los versos que siguen, Gálatas 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y quiero que noten que en varios pasajes de la Biblia, ella suele, el Espíritu de Dios suele contrastar las cosas negras de las cosas blancas. Observen, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, en el versículo 17, miren lo que dice: por tanto, no seáis insensatos. A la insensatez podríamos llamarla cosas negras, sino que ¿qué pide? Sino que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Al ser entendidos, al ser estudiosos, al discernir, podríamos llamarlo cosas blancas, o sea, lo que Dios prohíbe contrastado con lo que Dios manda o con lo que Dios permite. Miren el verso que sigue, verso 18. No os embriaguéis con vino, es decir, que no se practique la borrachera. No os embriaguéis con vino. Esas son las cosas negras, pecaminosas. Dice, en lo cual hay disolución. Antes bien, como contraparte, embriaguémonos o seamos llenos de algo, del Espíritu. Esto con referencia al conocimiento que da el Espíritu de Dios. Entonces ustedes pueden notar, mis hermanos, ahí, cosas negras versus cosas blancas. Hagamos ese mismo ejercicio en el contexto de esta carta, Efesios capítulo 4, del 25 al 29. Ahí nuevamente vemos esos contrastes. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Qué es la mentira? Un pecado, cosas negras, cosas prohibidas. Desechando la mentira, ¿qué nos pide Dios? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego dice el verso 26, airaos. En este caso, el enojo desmedido es el pecado. Airaos es enojarse. Ahora, es inevitable sentir enojo, pero ya de una forma desmedida, que pierde el control la persona, hasta el punto que hiere verbal o físicamente a otro, y que lo practica y que no da fruto, que no cambia por más que pase el tiempo, es pecado y esa persona se pierde. Airaos, entonces se pide que no se peque, que no se permita que esa ira tome el control. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En este caso, el enojo es el pecado, pero cuando dice no se ponga, es ejerce dominio propio, controla eso, y el dominio propio viene a ser la cosa blanca. El enojo, acompañado de la ira, viene a ser lo negro, lo pecaminoso, lo oscuro. Verso 28, el que sigue, más adelante. El que hurtaba, robar, no hurte más. Esa es la cosa negra. Ese sería el pecado. ¿Qué se pide? Que trabaje. Aquel que no trabaja, sino que se dedica a robar, ese está en pecado y ese no hereda el reino de Dios.
Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí tenemos el contraste, mis hermanos, cosas negras, cosas blancas. Observemos un último ejemplo, verso 29. Ninguna palabra corrompida, palabra necia, vulgaridad, blasfemia, llámese truanerías también, doble sentido, algo que sea nocivo o malo en sí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para que la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí tenemos contrastado cosas buenas con cosas malas, lo que es pecado, lo que es permitido, o lo que llamamos en esta lección lo negro de lo blanco. Sin embargo, mis hermanos, quiero que aquí prestemos mucha atención porque aquí es donde vamos a darle sentido al título de esta lección, cosas grises en la escritura, aprendiendo a caminar en lo gris. Mis hermanos y oyentes, existen cosas que no se pueden catalogar de blanco o negro. Existen cosas grises, cosas no definidas en las escrituras como pecaminosas, pero que dependiendo de las circunstancias del entorno, se pueden tornar o en no convenientes, en un caso mínimo donde de pronto no hay pecado, pero más bien podemos decir no convenía, o incluso se pueden tornar en cosas pecaminosas. No porque estas cosas grises en sí sean pecado, por algo no son negras, ¿no? Sino grises, sino por causa de ciertas circunstancias, mayormente que tienen que ver con la forma en que se ven o se califican por los demás, cuando los demás no tienen conocimiento de lo bueno y de lo malo conforme a la revelación que hay en el Nuevo Testamento, sobre esos asuntos se pueden tornar o negras o blancas, dependiendo de la circunstancia. Por eso las llamo cosas grises. Sobre estos asuntos, Pablo dijo lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y otro texto similar se encuentra en la misma carta, pero en el capítulo 10, dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y vamos a concentrarnos precisamente en este. Quiero que observemos, mis amados hermanos, lo que dice Pablo y miremoslo con más precisión. Él está hablando de cosas que son lícitas. Todo me es lícito. Él está hablando de cosas que son lícitas. Ahora, una aclaración. No tenemos que universalizar la palabra todo. Y alguno podría decir, se contradice el hermano Germán, porque si la palabra es todo, debe ser universal. No es así en la Biblia, mis amados hermanos. No siempre los términos todo abarcan el absoluto, sino que se encuentran limitados acorde al contexto en el que esa palabra se encuentre. No debemos universalizar el término todo, sino más bien ese todo de ese versículo y del anterior debemos limitarlo. Pablo con estas palabras, por supuesto, no se refiere a lo que la Biblia llama pecado, a lo que nosotros estamos tildando de negro, lo que la Biblia prohíbe, porque obviamente entramos a contradecirnos. ¿Cómo vamos a decir que por un lado hay cosas que son pecado y por el otro lado decir que esas cosas que son pecado son lícitas solo porque este texto utiliza un término que parece universalizarse? Todo, no. Este todo es un todo limitado, restringido al contexto.
Pablo con estas palabras no se refiere a lo que la Biblia llama pecado, lo que la Biblia prohíbe, porque obviamente nos contradecimos. Entonces, nos preguntamos, ¿qué son todas las cosas? Cuando dice, todo me es lícito, ¿qué es ese todo? Bueno, no creo que tampoco se refiera a lo que la Biblia con claridad expone como bueno, porque sería obvio, y no veo la necesidad de que Pablo esté aclarando que lo bueno es permitido, ¿no? Es obvio, ¿no? No veo la necesidad de que Pablo tuviera que aclarar en una carta que todo lo bueno, todo lo que Dios dijo que era permitido, entonces es lícito, porque sería cometer un absurdo decir que lo blanco de la escritura es lícito y lo negro es ilícito. Pues es obvio que cualquiera lo discierne así. Sin lugar a dudas, cuando Pablo dice, todo me es lícito, y en el verso anterior me voy a retroceder, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y todo me es lícito. Cuando él dice así, cuando él habla de esa forma, se refiere a cosas que en la Biblia no están claras. Mayormente cosas de esta vida, en lo que la Biblia no dio lujo de detalle, situaciones de esta vida. Y si miramos bien el contexto de Primera de Corintios 10, si miramos bien ese pasaje, lo analizamos mirando el contexto, el apóstol Pablo ponía de ejemplo la cuestión de las comidas que los gentiles antes habían ofrecido a los ídolos y que luego estos gentiles, después de adorar ídolos, preparaban esos alimentos para su consumo y de paso invitaban luego a esas comidas a cristianos para que participaran de esos alimentos. El apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, pone ese caso particular que fue muy común en la vida de los primeros cristianos que vivían en Corinto y luego escribe la carta para establecer principios de comportamiento espiritual para el cristiano, para que él sepa desenvolverse ante esas situaciones. ¿Por qué lo sabemos? Usted sigue leyendo, aquí estamos en el versículo 23, observen la pantalla, pero usted sigue leyendo y cuando llega el verso 27 dice, si algún incrédulo os invita, o sea, a esas comidas bajo ese contexto cultural de ellos, y queréis ir, miren lo que dice, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Una aclaración. No todas las situaciones de vida, mis hermanos, oído, no todas las situaciones de vida que puedan existir o darse en este mundo para con nosotros, la Biblia las menciona. No cabría un libro para aclararnos y guiarnos en toda situación exacta, no. Pero la Biblia sí establece principios espirituales que sí los podemos aplicar a cualquier situación. Debemos reconocer que no van a dejar de existir y ocurrir situaciones de vida bastante complejas, complicadas, como para poder decir que las discernimos todas con exactitud. Pero en todo caso, mis hermanos, en el ejemplo que pone Pablo aquí, sí tenemos claridad sobre lo que es negro, sobre lo que es blanco, y también vamos a ver que él deja claridad sobre lo que es gris. Y voy a poner aquí una tablita en la pantalla para que ustedes la observen. Al lado izquierdo tenemos lo que es negro, o sea, pecado. Al lado derecho he puesto lo que será catalogado como blanco, o lo que es permitido, lo que Dios dice claramente, eso, con eso no pecas, no cometes ningún pecado, es lícito hacerlo. Pero en el centro voy a nombrar las cosas que son grises, o sea, que son circunstanciales con relación a lo bueno y a lo malo, que dependiendo de las circunstancias pueden tornarse blancas o pueden tornarse negras. Quiero que este ejercicio lo sigan ustedes ahí
con mucha concentración y discernimiento para que esta lección pueda tener su fruto. Por ejemplo, ¿qué es negro? Volvamos a Primera de Corintios 10:27. Si algún incrédulo os invita, Pablo viene hablando y diciendo, todo me es lícito, pero no todo conviene, y empieza a describir la situación de comer lo que había sido sacrificado a los ídolos en una cultura corintiana donde ellos adoraban ídolos, ofrecían animales, luego esos animales, su carne, se vendía en las carnicerías o se preparaban alimentos, se repartían y cristianos de aquel entonces eran invitados a comer esos alimentos. Ese es el contexto bajo el cual el apóstol Pablo está hablando aquí a los corintios, Primera de Corintios 10. Y dice algo controversial para la época. Si un incrédulo te invita y quieres ir, ve, no pecas y vas. De todo lo que te sirva, come, no pecas. Es lo que está enseñando Pablo. Eso sin lugar a dudas fue una gran bomba, una controversia en la época. Pero este texto precisamente nos transmite a nosotros los principios para saber diferenciar las cosas grises en la escritura. Y vuelvo entonces a la tabla. Al lado izquierdo lo que es pecaminoso o llamaremos negro. En la mitad lo que es gris, o sea, que según las circunstancias puede ser blanco o puede ser negro, y a la derecha lo que es permitido, pero teniendo en consideración de las comparaciones que haré la temática de Primera de Corintios capítulo 10. En ese capítulo de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, ¿qué podemos decir nosotros o definir como pecado, como negro? Bueno, en Primera de Corintios 10:20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican en su adoración, por supuesto, durante su ritual, su culto, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero, dice Pablo, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, es decir, que practiquen la idolatría. Porque esos ídolos que ellos tenían, Baal, Moloch, Astarot, Belcebú y todo ese panteón de deidades, eran realmente demonios. Acordémonos que en aquel entonces Satanás no estaba derrotado y su influencia en el mundo era muchísimo peor que lo que ahora vemos. Existía el fenómeno de la posesión demoníaca y lo que hoy día nosotros llamamos mitología, dioses griegos, paganos, romanos, que los reconocemos como mitos y supersticiones, en aquel entonces no eran vistos de esa forma. Para ellos, para esa sociedad, eran reales. Pero lo que nos explica aquí Pablo era que esas entidades a las que adoraban, con las que representaban con ídolos, eran en realidad demonios. Y era porque Satanás gobernaba todas las cosas en aquel entonces y el reino de Dios aún no había sido establecido. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué es negro? ¿Qué es pecado? Acorde a ese contexto de 1 Corintios 10, participar de la idolatría. Practicar la idolatría y adorar a los demonios representados por los ídolos paganos de esa época, eso era negro, pecado, y lo sigue siendo hoy día, por supuesto. Ahora miremos hacia la derecha. En ese contexto y en lo que hacía esa cultura, esa comunidad corintiana, dentro de sus prácticas culturales, porque era un espectáculo público, ¿qué se le permitió al cristiano hacer? ¿Qué era blanco? ¿Qué era permitido? Bueno, leámoslo. En Primera de Corintios 10, del 25 y luego el 30 y el 31 dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, si un animal, un becerro fue sacrificado a Baal, y luego esa carne del becerro se distribuyó en carnicerías, ¿le era pecado al cristiano comprar una porción de carne y consumirla?
porque anteriormente había sido sacrificada a un demonio. No, no le era pecado. Aquí se le autoriza de todo lo que se vende en la carnicería comer. El cristiano no pecaba por eso. Eso era un asunto blanco, permitido. Claramente lo permite aquí el verso 25. ¿Y por qué era permitido? Porque el cristiano simplemente compraba esa carne, daba gracias a Dios en oración por esos alimentos y los alimentos quedaban bendecidos. Verso 30, por eso dice, y si yo con agradecimiento participo, o sea, le da gracias a Dios por esos alimentos y son santificados, ¿por qué debe ser censurado por aquello que doy gracias? Y dice el verso 31, si pues coméis o bebéis, y miren esa frase, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, de todo lo que los corintios en esa cultura practicaban, todo lo que fuese blanco, todo aquello que en la revelación de Dios no fuese tildado o pintado de negro, de pecado, lo podían hacer. Por eso el contexto dice, todo me es lícito. Obviamente ese todo me es lícito no se refiere a lo negro, porque lo negro es lo ilícito, sino todo aquello que la Biblia no cataloga como pecado, tienen permiso. La Biblia no lo condena, la revelación que ellos tenían hasta el momento no lo condena, tenían permiso, podían hacerlo. Recuerden que es el pecado, infracción de la ley. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, lo blanco lo tenemos definido ahí en los versículos 25 y luego en el verso 30 y 31. Pero podría haber situaciones, podría haber cosas que al hacerlas o podrían tornarse blancas o podrían tornarse negras. Y con eso había que tener cuidado. Por ejemplo, en el verso 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces se le prohíbe, no lo comáis, ahí se torna negro, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Notan, hermanos? Lo que era permitido, o sea, el comer carne que fue sacrificada a los ídolos, aquí en el verso 28 hay una circunstancia, hay una situación que hace que se pueda tornar negra y entonces se prohíbe. Pero donde esa situación no se presente, o sea, donde no aparezca ese alguien, entonces es blanca. Pero si aparece ese alguien, se torna negra. En tal caso, habiendo esa situación de riesgo, yo las he llamado en mi lección grises. Y quiero que este punto sea entendido por ustedes, mis hermanos, porque esto va a ser crucial, esencial, para poder desarrollar las lecciones que vamos a tener de aquí en adelante, para poder, hermanos, ir a la exégesis con las reglas hermenéuticas de Romanos capítulo 14, que lo vamos a ver más adelante, de Primera de Corintios 8 y por supuesto de Primera de Corintios 10. Hoy no estamos haciendo el exégesis a Primera de Corintios 10. Hoy estamos viendo superficialmente algunos pasajes de ese capítulo solo para traer a colación este tema, las cosas grises en la Escritura. Y espero, mis hermanos, que esta exposición esté siendo clara y entendible para todos ustedes. Es el mayor esfuerzo que hago es para que captemos la idea. Entonces, hermanos, hay cosas negras que la Biblia claramente las condena. Hay cosas blancas que la Biblia las permite, pero hay cosas grises que dependiendo de las circunstancias pueden tornarse pecaminosas o pueden ser lícitas y puedo llevarlas a cabo sin el temor de quebrantar la ley divina. ¿Por qué en 1 Corintios 10, verso 20, la idolatría es negra? ¿Por qué es pecado? Pues porque Dios la condena a lo largo de la Escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos claridad. Es negro ese asunto, es idolatría, es pecado. ¿Por qué es blanco? Lo que se describe en 1 Corintios 10, verso 25 y luego del 30 al 31.
Porque, como dice el verso 30, si damos gracias a Dios por esos alimentos, Dios bendice esos alimentos y los puedo consumir. Y es blanco también, ¿saben por qué? Porque Dios abolió la ley mosaica con respecto a la prohibición de ciertos alimentos. La ley de Moisés prohibía ciertos alimentos, pero ahora en el Nuevo Testamento Dios esos alimentos que antes se prohibían, ahora los permite. Entonces eran negros en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento son blancos, son permitidos. Ahora quiero que nos concentremos en lo de la mitad, en lo gris. Comer algo que antes había sido ofrecido en un culto a un demonio. Pero aparece alguien que no tiene entendimiento sobre esta cuestión y dice, ay, eso que vas a comer fue sacrificado a los ídolos, entonces se le dice, no lo comas. Se sobreentiende que si ese alguien no está, no aparece, a ese cristiano le era lícito comerlo y no pecaba. Se torna gris es por causa, ahí lo dice, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. ¿Por qué comer un alimento que antes había sido sacrificado a un demonio, a un ídolo, era gris? Bueno, porque no se puede definir al 100% si está bien o está mal, porque todo depende de la circunstancia. ¿Cuándo era válido? ¿Cuándo era válido comer esa clase de alimentos, mis amados hermanos? Bueno, para el cristiano le era válido comer, como dice, miremos a la derecha, el verso 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. O sea, le es lícito. Era válido a pesar de que esa carne había sido sacrificada a un ídolo, a un demonio. Era válido por la sencilla razón de que el cristiano que la va a consumir no adoró al demonio, no practicó la idolatría. El animal fue objeto de un ritual religioso, pagano, satánico, porque era adoración a demonios, pero después de que el animal pasa por ese proceso de ese ritual y su carne se vende en la carnicería y un cristiano va y compra esa carne, el cristiano no participó de esa idolatría, no practicó lo negro, no pecó, puede comprar y puede comer. Es lo que dice el apóstol Pablo. Quiero hacer una aclaración acá con esto que estoy diciendo. Algunos predican mal sobre este asunto y empiezan a convertir lo que Pablo llama blanco o lícito en ilícito. ¿Cómo lo hacen? Algunos usan mal el pasaje de Primera de Timoteo 5 que habla de participar en pecados ajenos. Y también hay un argumento que usan algunos de aquello de es que hay que dar buen ejemplo, cuidado con el testimonio. Pero si ustedes notan, mis hermanos, Primera de Corintios 10, Pablo no dijo que él aceptaba la invitación, que aceptaba, perdón, que el que aceptaba la invitación participaba de un pecado ajeno. Él no está diciendo que, porque si no, entonces hubiese dicho que absolutamente no coman nada, porque con el solo comer participan de un pecado ajeno. ¿Cuál? El de la idolatría que se había cometido antes. No, Pablo no utiliza ese razonamiento. Esa clase de razonamiento la usamos es nosotros hoy día, pero Pablo no la usó. Él dijo que de todo lo que se vende en la carnicería, así haya sido sacrificado a los ídolos, coman, no pecan. Pero a algunos por ahí les gusta como que volver negro lo que es blanco y entonces dicen, pero insinúan que Pablo se equivoca y dicen, cuidado con participar de los pecados ajenos o cuidado con el testimonio. Y con ese tipo de razonamientos vuelven negro lo que Pablo claramente aquí tiene como blanco. Vuelven pecado lo que Pablo claramente tiene permitido. Y con eso contradicen a Pablo. Y cuando digo Pablo me refiero al Espíritu Santo que lo inspiró. Entonces hay que tener cuidado con esa clase de argumentación, porque a veces
Así se camufla el dogmatismo, el legalismo, la santurronería, con argumentos sutiles para engañar. ¿Por qué era válido en este contexto a esa persona comer de lo que se vendía en la carnicería? Era válido porque al comer daba gracias a Dios y entonces ese alimento que antes fue sacrificado a un demonio, ahora estaba siendo bendecido cuando el cristiano lo iba a consumir. Válido mientras no hubiera un cristiano débil en la fe que lo viera comer y lo señalara. Esa es la clave, hermanos. Primera de Corintios 10:28. Más si aparece un alguien que se escandaliza y dice, eso que estás comiendo fue sacrificado a los ídolos. Entonces ahí Pablo rotundamente dice, no lo comas por causa de esa persona que lo dijo, que lo declara, y por motivos de conciencia. Y ahora aclara más adelante, y yo los animo a que lean todo el capítulo entero, que la conciencia de la que habla Pablo aquí en el verso 28 no es la del que tiene conocimiento, sino la conciencia del que no tiene conocimiento, o del que Romanos 14 llama débil en la fe. Si comía delante de un débil en la fe, se empezaba a tornar negativo el asunto, negro. Y en el peor de los casos, si el creyente débil que vio a algún cristiano comiendo de esos alimentos llegara a tropezar, entonces el que come peca por hacerlo tropezar. Esa es la enseñanza, mis hermanos, que muestra la escritura. Miren ahí en la mitad, primera de Corintios 10:28, y vamos a retroceder al capítulo 8, verso 12. Quiero que miren la mitad, donde están los asuntos grises, cómo se pueden tornar pecaminosos, cómo se pueden volver negros. Miren, primera de Corintios 8, perdón, primera de Corintios 8:12. De esta manera, pues, dice, pecando contra los hermanos. ¿Cómo? Hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Cuando no tenemos amor por el hermano débil, sino que actuamos de manera irresponsable y afectamos la conciencia de ellos, ahí lo que me era lícito se tornó pecaminoso. Primera de Corintios 8:12. En Primera de Corintios 10, del 23 al 24, este es el contexto. Todo me es lícito, obviamente, vuelvo y repito, ese todo no se refiere a lo que claramente es negro, a lo que claramente es pecaminoso, sino todo aquello que la Biblia no nos muestra si es negro o es blanco, que son cuestiones de vida. Todas ellas son lícitas, pero oído, no todas convienen. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Y qué pide? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pensemos en el hermano débil en la fe, porque si no pensamos en él y actuamos irresponsablemente, lo que me era lícito se puede tornar negro. Ahora, si ese alguien que empieza a decir, ay, eso que estás haciendo es sacrificado a los ídolos que estás comiendo, si ese alguien no está, pues entonces el asunto es blanco. Por eso, mis hermanos, yo quise hacer esta ilustración para ustedes. Hay cosas grises en la escritura y hay que aprender a andar ante esas cosas grises. Este es un ejemplo breve, porque lo vamos a profundizar en lecciones posteriores. Lo vamos a ampliar más adelante. Pero quiero, mis hermanos, que sea suficiente. Bástenos este ejemplo para darnos cuenta de algo. Que no todo en la vida se tiene que medir o bueno o malo, o negro o blanco. No. Muchos cristianos funcionan así, como si fuesen robots. Pero precisamente, ¿por qué existen las cosas grises? Porque existe el libre albedrío. La existencia, la permisividad de Dios de darnos libre albedrío demanda que existan cosas grises. No todo es negro, ni todo es blanco. No todo es pecado, pero tampoco todo es permitido, no todo es lícito. Hay cosas grises que según las circunstancias nosotros tenemos que discernir y tomar nuestra decisión. Entonces,
Bástenos este ejemplo para darnos cuenta que no todo se tiene que medir como bueno, malo, blanco, negro, lícito o ilícito, sino que hay cosas que dependiendo de sus circunstancias son válidas o se pueden llegar a tornar o inconvenientes en un leve grado o incluso en un grado mayor pecaminosas si no las discernimos y actuamos irresponsablemente ante nuestros hermanos débiles en la fe. Ahora, esto ocurre, estas cosas grises se dan, mis hermanos, no porque a la Biblia le falte claridad. De hecho, para estas cosas grises, Dios, el Espíritu Santo, previendo esta situación, lo que estableció fue principios. No dio declaraciones directas, porque las declaraciones directas nos dicen si las cosas son negras o si las cosas son blancas. Pero cuando Dios establece principios es para forzar al ser humano a pensar, a que apliquemos discernimiento de las situaciones y miremos si conviene o no conviene, dependiendo de si se tornan blancas o se tornan negras. Esas son las cosas en las que a la comunidad de cristianos, a la hermandad, les ha costado discernir. Tal vez porque en muchas ocasiones se ha enseñado que o todo es negro o todo es blanco, pero no se nos muestra que hay cosas grises que se deben discernir. Esto ocurre también, mis hermanos, gracias a que nosotros no venimos desde una infancia siendo educados en las escrituras, sino que existe la influencia cultural que da a luz prejuicios en nosotros, influencias eh, culturales. La influencia cultural y el prejuicio afecta bastante en esta situación. La cultura en la que nos formamos hace que nosotros desarrollemos formas de pensar que se ajustan a la sociedad en la que nos hemos formado, en la que nos hemos criado. Esas formas de pensar luego nos forman en nuestra mente prejuicios y hacen que veamos todo aquello que no está en armonía con nuestra crianza como malo o bueno, como pecaminoso o lícito. Lo que debemos aprender, hermanos, es que la vara de medir del cristiano no es esa crianza, no es esa influencia cultural, es las escrituras. El cristiano no debe juzgar según su criterio personal ni acorde a la crianza que tuvo, sino únicamente acorde a la voluntad de Dios que ha sido revelada en la Sagrada Escritura. Yo he tenido situaciones donde cuando he exhortado a hermanos, me han respondido, pero mi mamá y mi papá me criaron de otra forma. Bueno, esa no es respuesta, porque nos pudieron haber criado mal. Entonces, hermanos, una sociedad nos puede llegar a formar bajo costumbres, prácticas y estilos de vida que son pecaminosos para con Dios. Nosotros sabemos que son pecaminosos porque tenemos la revelación de Dios para poder juzgar esos casos como pecaminosos. Tenemos las escrituras. Eso era lo que les pasaba a los corintios y a los cristianos que se criaron y se desarrollaron en esa sociedad grecorromana. La mayoría de sus costumbres, de sus prácticas, eran pecaminosas. Pero una vez, mis hermanos, les llegó a ellos el evangelio del Señor. Ellos tuvieron que abandonar esas prácticas y empezar a educarse conforme a la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, ahí lo tenemos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, que era la forma de vida y la cultura de ellos, a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y observen este otro texto, Primera de Pedro 1:18, sabiendo sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, de los ancestros, en el entorno cultural en que crecieron, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino incorruptibles, con la sangre de Jesucristo, dice la parte que sigue. Pero claramente la Biblia nos muestra que la sociedad en la que nos formamos nos educa mal en lo espiritual. La influencia cultural y el prejuicio afectan. Ahora, aquí estoy hablando de cuando la cultura en la que nos criamos nos forma para mal, nos inculca el pecado. Pero por otro lado, mis hermanos, puede ocurrir algo contrario. Oído a esto, puede ocurrir algo contrario o a la inversa, llamémoslo de cierta forma, a la inversa. O sea, que una costumbre o práctica en cierta sociedad la veamos o la tildemos de pecado como mala, pero que delante de Dios no lo sea. Puede suceder, puede pasar. Ocurrió también con los de Corinto. Quiero que lo miren. Primera de Corintios 11:16. El tema del velo. Le decía Pablo a los de Corintio, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. En el caso de los corintios, ellos, y quiero invitarlos a ustedes cuando entren a la plataforma de YouTube, que miren el seriado de lecciones que ofrecí sobre el velo y el cabello, el estudio minucioso de 1 Corintios 11:16. En el caso de los corintios, en su cultura, ellos veían mal a la mujer que no se cubriera la cabeza. En la cultura de ellos era un irrespeto, era una vulgaridad, era un pecado, era ilícito que una mujer no se cubriera. Ahora, una mujer cristiana que no fuera de Corinto no pecaba si no usaba el velo o la cubierta. Pero en cuanto a conveniencia, era mejor que las cristianas, así fueran extranjeras a Corinto, cuando viajaran a Corinto, era mejor que se pusieran ese velo para evitar la crítica y para no poner tropiezo al evangelio. Hoy día, sí, muchos, por una mala comprensión de 1 Corintios 11, por comprender mal el tema, están obligando a las mujeres en las iglesias de Latinoamérica a ponerse un velo para ser más santas. Ellos ignoran que lo que en realidad están haciendo es traer una costumbre cultural del otro lado del mar y la están injertando a una comunidad de cristianos o iglesia local como si esa costumbre fuera un dogma. Están dogmatizando. Eso es herejía. Ese es el problema. Por ejemplo, otro ejemplo que quiero poner aquí. De cuando es a la inversa la situación, de cuando la influencia cultural ha sido para bien, pero entonces a veces entran algunos cristianos a tildarla de pecado. Por ejemplo, ¿qué crees tú que pasaría si fueras a la India y comieras carne de res? En la India. ¿Qué pasaría si estando allá te vieran matar una ternera, una vaca, y luego preparar la carne y comerla? Bueno, delante de Dios no es pecado comer carne de res. El Nuevo Testamento no condena eso. Pero en la mayoría de las regiones de la India, eso es mal visto e incluso es un delito. Y si uno viaja a esos lugares, por no ser tropiezo, debiera entonces abstenerse. Creo que son los principios que se deben discernir. Otro ejemplo, ¿qué crees que pasaría si una mujer viajara a Arabia Saudí, viajara a Qatar? Hace poco en un mundial de fútbol que fue en Qatar vimos cómo era la cuestión allá, o a Afganistán, y saliera a la calle sin cubrirse el rostro, completo, solo los ojos, así es allá. Bueno, delante de Dios, eso no es pecado. Que una mujer salga a la calle simplemente arreglándose el cabello, se pinta y que no se cubra el rostro, eso no es pecado delante de Dios. Pero en esos países es un delito. Y las personas que nacieron allá
que se criaron allá, lo ven como un delito y es difícil quitarles de la mente esa perspectiva, esa idea. Entonces, hermanos, a veces pasa la inversa. Una sociedad puede ver algo como malo, como pecaminoso, cuando delante de Dios no lo es. En Colombia tenemos nosotros, nomás acá no hay que ir tan lejos, no hay que ir al otro lado del mar para ver estas situaciones. En Colombia tenemos un grupo indígena llamado los Emberá. No sé si los han llegado a escuchar. Los Emberá. En ellos es normal, aceptable, que los hombres tengan varias esposas, o sea, la poligamia. Y en nuestro país, nuestra ley le permite exclusivamente a esos grupos que se les reconozca su práctica de poligamia sin ser juzgados. Bueno, aquí las cosas ya son a la otra inversa, ¿no? O sea, lo que es pecado, ellos lo ven normal. Pero puede ocurrir en el caso inverso, de que lo que no es pecado, una sociedad lo tilde de pecado. Entonces, aquí, hermanos, ¿qué hacer ante eso? Bueno, el que se convierte a Cristo está llamado a reeducarse espiritual y moralmente conforme a las escrituras y a vivir acorde a la voluntad de Dios. La cultura, mis hermanos, no puede ser la que nos indique lo bueno o lo malo, sino única y exclusivamente la palabra de Dios. Por eso dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno, pero también de los que a lo bueno llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Los cristianos estamos llamados a reeducarnos, a salirnos de las costumbres culturales y empezar a movernos conforme a la voluntad de Dios. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros tenemos que andar es según Cristo, nada más que eso. Lastimosamente, cuando una persona no comprende esto, y generalmente el que se está acercando a Cristo por primera vez no sabe nada de esto, es natural, tiende a juzgar las cosas acorde a su formación y a su educación y su cultura. La vara de medir de esas personas son sus principios y valores infundados en la sociedad en la que se formaron. Lo bueno y lo malo se percibe acorde a cómo fuimos educados. Por ejemplo, en nuestro país es aceptable, común, todavía en algunas regiones, hablo de la costa, no nos salimos de nuestro país. En la costa es común ver en algunas regiones de la costa que los hombres no sean trabajadores y que las mujeres sean las que trabajen y mantengan a sus maridos. Y nosotros sabemos que eso está mal, pero ellos allá lo ven normal. Ahora, una persona que se convierta ya al cristianismo debe reeducar su mente, su conciencia y andar acorde a la voluntad de Dios. Los cristianos, hermanos, estamos llamados a educarnos en Cristo, a reeducar también la sociedad que nos rodea, porque se nos llama a ser luminares para este mundo. Mostrarles que las cosas que ellos llaman buenas pueden ser malas según la voluntad de Dios y que cosas que ellos llaman malas pueden ser buenas, pueden ser aceptables sin peligros de hacer juicios o señalamientos de que algo sea ilícito o pecaminoso. El problema es que el cristianismo actual, y esto es un problema que quiero resaltar y dejar para la meditación de cada uno de ustedes. El problema, mis hermanos, es que el cristianismo actual, en vez de educarse acorde a Dios, está dejando que el mundo lo eduque. Y cuando digo el mundo, no solo me refiero a la esfera de pecado, sino que estamos dejando que denominacionalismo y mundo religioso errado nos eduque. Hasta el punto que algunas cosas malas se les llama buenas y que cosas que son lícitas se les llamen y se les juzguen como malas. El propósito que me he trazado con toda esta serie de estudios, mis hermanos, es que aprendamos a discernir esas situaciones para que nos eduquemos acorde a la voluntad de Dios sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra.
Uno de los mayores retos que tenemos delante nuestro como cristianos en una iglesia local, hablo por San Antonio, no es tanto en definir qué es lo bueno y qué es lo malo, eso ya lo hizo el Espíritu de Dios en las Escrituras, eso lo tenemos claramente revelado en la Biblia. Más bien, el reto que tenemos es aprender a tolerar y a convivir entre hermanos que tienen diferentes puntos de vista en cosas que son grises. Nos dividimos porque queremos imponer nuestra opinión sobre los que piensan distinto en cosas grises. Muchos son tan imponentes que quieren que todos actúen y marchen acorde a su manera de ver, de pensar y de vivir. Y no nos damos cuenta que nosotros mismos podemos estar mal educados moral y espiritualmente en muchos asuntos de vida. Este problema se ha acrecentado cuando se permite que hombres no idóneos y sin conocimiento de la voluntad de Dios prediquen y enseñen a la cristiandad sus opiniones, sus nociones de las cosas, acorde a sus costumbres y crianza, y esto ha causado que la cristiandad en su mayor masa sea educada según un criterio personal y cultural. Y luego de que esa masa se forme así, lo que ocurre es la división, porque esa masa de cristianos va a juzgar a los demás acorde a sus criterios y no acorde a la palabra de Dios. El prejuicio, mis hermanos, es la noción, concepto o idea que se tiene de algo o de alguien sin conocimiento previo de eso, sin conocer a la persona o la cosa que se juzga. Y puede conllevarnos a nosotros a pisar el peligroso terreno de los juicios apresurados y señalamientos injustos, porque se hacen acorde a la idea preconcebida y no acorde a lo que Dios ha dicho. En la mente, por ejemplo, pongo un ejemplo ya para culminar, en la mente de un pentecostal radical, una mujer que se pinta, que se adorna su cabello, que usa jean, para ellos es mundana, es pecadora, ese es su prejuicio. Y así suelen apresurarse a juzgar sin mirar incluso que esa mujer posiblemente sea una hermana en Cristo, una cristiana que asista a un grupo que no está acorde a esa ideología y doctrina de ellos. Por ejemplo, una iglesia de Cristo. Uno de los problemas que hemos tenido es el permitir que personajes que han sido educados de esa forma, religiosamente mal, doctrinalmente mal, ingresen a la iglesia. Hasta ahí es válido porque todos son llamados, pero el problema es que luego se les permite que enseñen sus escrúpulos y prejuicios y los vuelvan dogmas. También otro error, mis hermanos, ha sido dejarlos hablar y juzgar, sin hacérseles correctivos por su prejuicio y señalamiento injusto. A veces pensamos que ignorar esa clase de hermanos resulta bien, pero la realidad es que esas personas, cuando siguen insistiendo en sus prejuicios, no descansan hasta que ocurra la división. Sobre este punto de la permisividad para con los prejuiciados y el hecho de evadir corregirlos, el dejarlos hablar, que no se reeducan conforme a la voluntad de Dios, sobre este tema hablaremos en nuestra próxima lección. Muchas gracias por la atención que me prestaron. El tema de esta noche se tituló Aprendiendo a caminar en lo gris. Y esto se adhiere a la temática o serie de los asuntos de opinión. El Señor les bendiga y les fortalezca siempre.